El consejo de la palabra de Dios, y a mí me gustaría que fuera conmigo el libro de Juan. Juan, hermanos, el Evangelio según San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Quiero leer, hermanos, ese versículo 10, que es bastante conocido para los que ya tienen algún tiempo caminando con el Señor Jesucristo y están familiarizados con su santa palabra. Juan capítulo 10, versículo 10, hermanos, dice así: en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Esas son palabras del Señor Jesús. Amén. Juan 10, 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar una vez más. Si hay algo que todo el tiempo debemos aprovechar es la oración, el poder hablar con Dios, el poder expresar lo que hay dentro de nosotros delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Así que vamos en esta hora, hermanos, a pedirle que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que sea el Señor Jesucristo dándonos el discernimiento acerca de las cosas que Él quiere que nosotros podamos entender, hermanos, porque en el entendimiento es donde está la victoria. En el consejo es donde podemos nosotros estar seguros que si nosotros lo seguimos, todo va a estar bien. Amén. La ignorancia, hermanos, el ignorar ciertas cosas es la que muchas veces nos trae el fracaso, la derrota y caer en situaciones en las que no deberíamos de caer si hiciéramos caso a la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a orar, acompáñenme a orar. Amén. Usted ora por mí, yo oro por ustedes para que todos en esta tarde salgamos bendecidos, hermanos, de este lugar. ¿Qué les parece? Amén. Señor Jesucristo, en esta hora te pido, Padre Santo, aleluya, que abras, alumbre los ojos del entendimiento de tu iglesia, cada uno de mis hermanos. Padre Celestial, que sea usted hablándonos a nuestra vida, que sea usted Rey de la Gloria, aleluya. Oh bendito Dios, dándonos ese consejo que tanto necesitamos, Señor Jesucristo. Y yo te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos, Señor, con esta palabra, Señor, de la manera que has bendecido a mi vida, Señor Jesucristo. Porque es tu palabra, Señor, la que convierte el alma. Es tu palabra, Dios mío, la que nos muestra la condición en la que nos encontramos. Es tu palabra la que nos dirige. Es tu palabra, Dios de la gloria, aleluya, la que nos guía, Padre Celestial, a toda verdad, Padre Santo. Tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, no pueden estar separados los unos el uno del otro, Señor. De que todo, Señor, todo es necesario para la vida, Señor, de un creyente, para la vida de un hijo tuyo, para la vida de alguien, Padre Santo, que su meta realmente es la eternidad en tu santa presencia. En esta hora, Padre Santo, me pongo en tus manos, Señor Jesucristo, y sea usted hablando a su iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia del Señor dice: amén. Amén. Pueden tomar asiento dando un fuerte gloria a Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos encontramos con un pasaje como este, que es bastante conocido, pero que nunca pasa de moda, un pasaje en el cual podemos identificar y se aplica a tantas, hermanos, áreas de nuestra vida y las diferentes etapas que hemos nosotros vivido, experimentado a través del tiempo. Escuchamos la voz del Señor Jesucristo diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y si usted, hermanos, es una persona que se interesa qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando con nuestra nación, qué es lo que está pasando con nuestro estado, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, yo creo que usted sabe lo que está pasando. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos críticos, amén, en lo cual podemos mirar y realmente esta palabra como que tiene sentido, porque estamos enfrentando situaciones en las cuales estamos mirando, hermanos, que la paz, la quietud de nuestra nación, de nuestros estados, en los diferentes lugares, como que ha sido hurtada, como que ha sido robada.
como que, hermanos, la esperanza de que este año 2020 fuera un año de bendición, de prosperidad, de victoria, como que esa esperanza ha muerto, como que algo sucedió, como que, hermanos, los sueños que nosotros teníamos al terminar el año, al empezar como que han sido destruidos. Y yo creo que nosotros podemos realmente entender eso, que realmente el enemigo de nuestras almas, el enemigo de la paz, hermanos, que Dios quiere darnos, ha venido ciertamente a eso, a hurtar, matar y destruir. A cualquier momento que usted quiere mirar lo que está pasando, puede usar diferentes plataformas y saber qué es lo que está sucediendo. Lo único que vamos a encontrar en este momento, si no es la pandemia, son las protestas. Si no es, hermano, una cosa es la otra. El abuso, hermanos, que están sufriendo muchas veces las comunidades. Tantas cosas, hermanos, en las cuales nosotros estamos diciendo, pero ¿qué está pasando? Si estamos en el siglo XXI, si deberíamos ya estar disfrutando de una generación civilizada en la cual realmente las personas se aprecien las unas con las otras. Pero tristemente no es de esa manera, sino que hemos visto que esta escritura se ha estado, hermanos, cumpliendo aún en nuestros días. Hablábamos el servicio pasado, hermanos, que todo esto que estamos mirando, todo esto que está experimentando, todo esto de lo que nos estamos enterando, hermanos, todo tiene una raíz, y la raíz es el pecado. El pecado en el corazón del hombre. El pecado, hermanos, que realmente habita en el hombre. El Señor lo dijo claramente en su santa palabra, que el corazón del hombre es perverso. Por eso la necesidad de venir a Cristo. Por eso la necesidad de compartir el evangelio de buenas nuevas de salvación, porque no solamente te da una esperanza al futuro, a la eternidad, sino que te transforma ese corazón perverso, ese corazón de piedra insensible, ese corazón que está inclinado al mal. Cuando el Señor Jesucristo lo toma, cuando el Señor Jesucristo se encarga de él, lo regenera. Cuando el Señor Jesucristo mira a una persona, aleluya, que tal vez su vida no es perfecta y que tal vez, hermanos, tiene un corazón perverso, pero alguien le habló, aleluya, de que hay alguien que puede regenerarlo, que hay alguien que pueda ayudarlo, y esa persona se acerca. Escúcheme bien lo que estoy diciendo, no perfecto, no regenerado, pero con un deseo de que su vida sea transformada. Dios empieza a obrar en esa persona. El mismo apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3 versículo 3, capítulo 3 versículo 8, hermano, nos dice de esta manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo tiene raíz en el pecado. La caída, hermanos, del hombre, la caída de los primeros seres vivientes en este mundo, hermanos, fue a causa del pecado. Y hubo alguien que los indució, hubo alguien, hermanos, que les dio, como quien dice, ese empujoncito, y es el diablo. Porque dice la palabra de Dios, porque el diablo peca desde el principio. Pero no termina ahí, sino que sigue diciendo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso el Hijo de Dios, para eso el Rey de la Gloria, para eso ese Dios, hermano, creador de cielos y tierra, se manifestó en este mundo para deshacer las obras del diablo. Si podemos nosotros mirar, si nosotros podemos, hermanos, ponernos a pensar y a meditar, ¿cuál es el plan del enemigo con la humanidad? El plan del enemigo es poner los unos contra los otros. Yo ayer estaba pensando y simplemente me pasé unas horas como que quería mirar algo, me senté en el sillón ahí y estaba mirando, y mi esposa me decía: ¿qué es lo que tienes? Pero en realidad yo estaba como simplemente meditando.
Y como que le extrañó a ella, me imagino. Y yo estaba pensando, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero lo que está pasando, hermanos, es de que el enemigo está trabajando arduamente. El enemigo está, hermano, haciendo y está desarrollando su plan para causar división. División, hermanos, en un país, en una nación, división. Porque unos piden una cosa, otros quieren otra cosa, unos son derecha, otros son de izquierda. El punto es simplemente, hermanos, hacer una división, que nadie esté de acuerdo. Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, capítulo 12, dice unas palabras en las cuales nosotros también tenemos que ponerle mucha atención. Capítulo 12, versículo 25, la segunda parte dice de esta manera, porque usted sabe que el Señor Jesús sabe todo, ¿verdad? Estamos hablando de nuestro Dios, que es omnisciente. No hay necesidad de que nadie le diga nada, Él lo sabe. No hay necesidad de que yo abra mi corazón y declare cosas, Él ya lo conoce. Entonces, en este pasaje, el Señor Jesús, hermanos, el versículo 25 de Mateo 12 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿de quiénes? De las personas que estaban a su alrededor, de las personas que veían los hechos que Él hacía y todo eso, milagros, prodigios. Dice, al sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Nuestra nación, nuestra casa, este país bendecido, este país de sueños, este país, hermanos, que muchos desearían estar en este país, está bajo ataque en este momento. Pandemias, que unos tienen la culpa, que otros no hicieron caso a tiempo, y tantas cosas de esa manera. Simplemente discusiones entre partidos si no se ponen de acuerdo para trabajar y tratar de resolver algo que beneficie a la población o la ciudadanía. Disturbios, protestas, las cuales hay cosas que están mal, hay cosas que realmente no se debiera haber hecho, hay cosas que realmente inclusive la palabra de Dios condena, y es quitarle la vida a una persona. El tratar de ejercer nuestro derecho como ciudadanos de esta nación y protestar contra lo que está mal, sí, es aceptable. Está en la Constitución, nos da el derecho a eso, pero de eso a causar mal al prójimo, al tomar lo que no nos corresponde, ya es otra cosa. Y al final de cuentas, hay gente que, hermanos, simplemente sigue y practica cosas que causan más división. Entonces, este tema, hermanos, de que casa dividida no permanece, es algo realmente serio. Inclusive en el libro que sigue, Marcos capítulo 3, versículo 25, dice de esta manera: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. O sea, son cosas que nosotros tenemos que mirar detenidamente. Son cosas que nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, como personas que creemos en la justicia, amén, todavía seguimos creyendo en la justicia. Todavía, hermanos, nosotros seguimos creyendo que nuestro Dios es justo.
Todavía seguimos creyendo que cada uno de nosotros o cada nación está siendo gobernada y Dios ha permitido que cierto gobierno esté en el poder. Todavía seguimos creyendo eso, porque la palabra del Señor dice que Él pone y Él quita reyes. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener una mente clara, tenemos que tener una mente serena, una mente en la cual no nos dejemos llevar por nuestros propios impulsos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermanos, nosotros estamos siendo guiados por Dios, por su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu, una de las características que hace la vida del creyente es que le da dominio propio. Ya no hablamos antes y después pensamos si estuvo bien o estuvo mal lo que expresamos, sino que primeramente pensamos y después declaramos. Amén. Ese es dominio propio. Es el mirar las cosas detenidamente para hacer un juicio en el cual, hermanos, no simplemente es algo apresurado que salga de nuestras bocas. Porque la palabra de Dios es clara. Porque tenemos diferentes opiniones, tenemos diferentes pensamientos, hermanos, y suele suceder que en nuestras propias casas tenemos muchas veces que escuchar cómo piensa una persona de la otra persona. ¿Cuáles son las opiniones? ¿Cuántos de ustedes han tenido que en sus casas han tenido de alguna manera que enfrentar ciertas cosas en las cuales tenemos que hablar de ciertos temas, y muchas veces pensamos diferente? Amén. Todos enfrentamos eso. Yo enfrento eso, claro que enfrento eso. Lo que la Biblia me enseña, lo que la Biblia me ha instruido, lo que la palabra de Dios, hermanos, me permite, ¿sí me entiendes?, hacer o llevar a cabo, muchas veces chocan con los pensamientos de mi propia familia. Entonces es ahí donde tiene uno que decir: Señor, ayúdame, porque no puedo simplemente dejarme llevar por las emociones, sino que en la templanza, el dominio propio que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, ejerce sobre nosotros, nos ayuda para poder mirar las cosas detenidamente. Y cuando estamos equivocados, tener que aceptarlo y educarnos acerca de lo que está sucediendo. Amén. Entonces el punto, hermanos, es esto. El punto es de que tenemos que estar en un mismo sentir, en una misma mente, como un solo hombre, cuando se trata de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Es malo protestar? ¿Es malo ejercer nuestros derechos? No, no es malo, siempre y cuando usted lo haga, hermanos, teniendo la palabra de Dios como su espejo. Amén. Y no dejarnos llevar por lo que las otras personas están haciendo. Hay diferentes agendas de diferentes grupos que están allá afuera. Lo único que les estoy queriendo poner es sobre aviso, hermanos, que no todo lo que parece bueno es bueno. Tenemos que pedirle a Dios: Señor, guíame, Señor, ayúdanos. Queremos ver esta nación una vez más, hermanos, como esa nación deseable que muchas personas quisieran estar aquí. Pero tenemos que estar como iglesia pidiéndole a Dios. Tenemos que estar como iglesia haciendo lo que el Señor nos enseña. Déjeme decirle que esta lucha, esta batalla, esta división, estas cosas que está sucediendo allá afuera, hermanos, no simplemente se van a ganar con gritos, no solamente se van a ganar ocupando ciertas manzanas alrededor de un vecindario. No, esto no se va a ganar así. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que entender eso. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que rezar a las sendas antiguas. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que tener esto claro.
Y no podemos escapar de la palabra de Dios. Y ahí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es claro lo que el Señor espera de su iglesia. Lo que el Señor espera de aquellos que tienen el privilegio, escúcheme lo que estoy diciendo, el privilegio de tener acceso al Dios soberano. Nosotros tenemos el privilegio, hermanos. Mucha gente, hermanos, se levanta el cuello y se siente un poquito más segura, ¿sí me entiende? Cuando tiene acceso a una persona importante, a una persona que tiene influencias en cierta área o en cierto grupo social. Esa persona se siente como seguro, se siente así como que todo es posible, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque tiene a alguien conocido. Ese es en el plano humano. Pero usted y yo tenemos acceso al mismo creador de cielos y tierra. Entonces eso es lo que nos tiene a nosotros, hermanos, que llevar a la palabra de Dios y decirle al Señor: Señor, ¿qué es lo que se va a tomar para que esta situación se arregle? ¿Qué es lo que va a tomar, Señor, para que esta pandemia deje de existir o simplemente deje, hermanos, haya una solución para ella? ¿Qué es lo que va a llevar o qué es lo que va el Señor a hacer que todo esto tenga un alto? La palabra del Señor nos lleva y nos dice claramente: si se humillare mi pueblo. Miren, hermanos, la gente allá afuera necesita respuestas. La gente allá afuera necesita ver una iglesia que todavía le cree a Dios. Estamos escuchando reportes todos los días acerca de cómo está la situación. Que los casos de COVID-19 aumentaron, que los casos de COVID-19 se van a disparar. Hermanos, pero también estamos escuchando lo que el gobierno está diciendo: aunque así fuera, el país no va a parar. Ya no va a haber otro cierre. Lo que te están diciendo y lo que me están diciendo es de que tenemos que aprender a lidiar con esto. Pero mucha gente todavía está diciendo: bueno, cuando ya no haya nada, entonces voy a hacer lo que tengo que hacer, entonces voy a buscar a Dios como lo buscaba antes. Bueno, yo te tengo un mensaje hoy: empieza a prepararte, porque aunque se dispararan, un día vas a tener que salir de tu casa, vas a tener que volver a trabajar, vas a tener que buscar salir adelante. Y la iglesia del Señor es la que tiene que poner ejemplo de seguir adelante, de creer en Dios. Mire, se lo voy a poner más claro, hermanos. Se lo voy a poner más claro. Las mismas precauciones que tomas para ir a trabajar, para ir a comprar, para entrar aquí y entrar allá, salir de allá y entrar acá, son las mismas precauciones que tienes que tomar para venir a la casa de Dios. Pero nada te ha parado. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ser sabios, porque el mundo está observando allá afuera. El mundo está mirando a los hijos de Dios. El mundo está diciendo qué es lo que los creyentes están haciendo. Nosotros tenemos que ponerle el ejemplo. ¿Cómo es de que nosotros estamos, hermanos, enfrentando estas situaciones? ¿Cómo lo estamos haciendo? Para la gloria de Dios, hermanos. Para la gloria de Dios puedo decirle que a mi familia y a mí Dios nos ha guardado. Desde que empezó todo esto, desde que hermanos dijeron: bueno, métanse en sus casas, gracias a Dios tenemos un trabajo que se considera esencial, así que bueno, la gente que no es esencial es la que se va a quedar en su casa, pero usted tiene que venir a trabajar porque se necesita el transporte. Yo quería meterme a la casa también, pero hasta el día de hoy Dios me ha guardado, Dios me ha protegido. ¿Qué es lo que hace, pastor? Primeramente le pido a Dios todos los días: Señor, sigue siendo tú mi escudo. Segundo, hermano,
hacemos, seguimos las guías, los protocolos, entramos a un lugar, nos desinfectamos las manos, mantenemos la máscara, mantenemos el distanciamiento, hermanos, de persona a persona, y hasta el día de hoy Dios nos ha guardado. Vamos a la tienda de la misma manera, hermanos, porque los tiempos peligrosos apenas comenzaron. Los tiempos peligrosos no es de que vaya a terminar, no, sino al contrario, hermanos, esto lo hemos escuchado, lo hemos predicado, nos lo han enseñado. Esto es principio de dolores solamente. Pero en ese principio de dolores, cuando el Señor le habla a su iglesia, dice: si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Dios está interesado en que usted y yo nos comuniquemos con Él a través de la oración, a través de la intercesión, a través, hermanos, de no olvidar que Dios todavía sigue siendo nuestro Padre Celestial y Él nos quiere escuchar todavía. Y orar y buscar en mi rostro. O tal vez no estamos enfermos, pero eso no quiere decir que no voy a buscar el rostro de Dios. Oh, no tengo necesidad, todo está bien, mi economía está bien, no necesito nada. Pero eso no quiere decir que no vamos a buscar el rostro de Dios. Porque ¿cuántos de nosotros tenemos hijos? Y cuando nos hablan y nos dicen: papá, mamá, ¿cómo están? Y usted está esperando que le pidan algo, y usted le pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Nada, solamente quería hablar contigo. ¿Cómo se siente usted? Se siente bien. Wow, se acordó de mí. Asimismo Dios, cuando buscamos su rostro y se convirtieren de sus malos caminos, la paga del pecado es la muerte. El convertirse de sus malos caminos quiere decir el parar de hacer el mal, el reflexionar y entender que la senda en que vamos caminando no es agradable delante de Dios. Y es por eso que Dios permite que muchas veces lleguen situaciones a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros podamos entender, aleluya, que hay algo mal, hermanos, en nuestro caminar. Y muchas veces Dios permite eso. Dios permite eso como fuera un inclinador, como algo que te va a parar de caminar, de esa carrera que llevas en tu vida y no es agradable a Dios, y Dios te pone un alto. Y muchas veces es ahí donde nosotros podemos, hermanos, venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Y es lo que Dios está esperando, que nos convirtamos de nuestros malos caminos, que dejemos la senda del mal y lleguemos otra vez a su presencia. Entonces dice la palabra: yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero eso empieza con la iglesia. Eso empieza con nosotros. Eso empieza con los creyentes. Los creyentes son los que ponen el ejemplo. Los creyentes son los que el Señor llama la sal de la tierra y la luz de este mundo. Los creyentes. Entonces todo empieza con nosotros. Póngase de pie conmigo. Le voy a dar simplemente un retrato. Un retrato del tiempo que estamos nosotros viviendo. Y usted sabe que todo está escrito en la palabra de Dios. Y ahí en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo escribe esta carta, hermanos, y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Se lo voy a leer en esta versión de la lengua actual. Debes saber también que en los últimos días
antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar en vez de obedecer a Dios. Solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tiene la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios. Pero no seguirá así por mucho tiempo. Todo habrá de darse cuenta de que esa gente, esta palabra en esta versión es fuerte. Esa gente es estúpida, como lo eran Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar, y sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor Jesús me libró de todo eso. Bien sabemos que todo el que desea vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado, pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Hermanos, la Biblia no se equivoca, porque es a través de la Biblia que le está diciendo Pablo, o sea, tú eres sabio. ¿Saben por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que mostrarle al mundo, porque nosotros no estamos siendo instruidos, enseñados simplemente, hermanos, con pensamientos y filosofías de personas, hermanos, que simplemente dicen, bueno, esto es de la manera que tienes que vivir. No, estamos siendo instruidos a través de la palabra inspirada por Dios. ¿Sí me entienden? Entonces nosotros es lo que tenemos que apreciar. Nosotros tenemos, hermanos, que amar esta palabra. Nosotros tenemos que realmente tomar esta palabra y diariamente alimentarnos con esta palabra. Aleluya, gloria a Dios. Porque si no lo hacemos de esa manera, podemos, hermanos, ser extraviados o dejarnos extraviar por los pensamientos de otras personas. ¿Sí me entienden? Ahora, en este tiempo, es cuando nosotros debemos de afirmarnos más en el caminar con Cristo. En este tiempo es cuando nosotros tenemos que demostrarle a Dios que realmente le amamos. Es fácil decir un gloria a Dios cuando todo está bien. Es fácil
cantar y saltar y brincar y correr cuando todo, hermanos, está perfecto. Pero Dios espera que lo hagamos nosotros en tiempos buenos y en tiempos malos. En tiempos donde no hay pandemia y en tiempos donde hay pandemia. Y en tiempos difíciles, cuando la gente, hermano, necesita que alguien tenga una mente clara de lo que se debe de hacer, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar presente. Yo les invito, hermanos, a seguir orando, a seguir intercediendo, a seguir pidiéndole a Dios misericordia, porque la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. La oración de alguien que reconoce al Señor Jesucristo y viene delante de su santa presencia y simplemente no tiene que publicarlo, pero ahí en su closet, ahí en su tiempo de comunión con Dios, usted está diciendo: Señor, están sucediendo cosas tremendas en las ciudades, están sucediendo cosas horribles, Señor, pero usted empieza simplemente a poner todo eso delante de la presencia de Dios, hermanos. Dios es el único que puede venir con una solución. Dios. Estamos esperando al Señor Jesucristo. Es lo que nos alienta a seguir adelante. Estamos en este mundo, sí. Pero dice la palabra que no somos de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros fuimos escogidos, fuimos comprados a precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Se los he dicho en las predicaciones pasadas. Con Cristo fuimos nosotros crucificados. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Quiere decir que ahora yo tengo que pensar como la palabra del Señor me enseña. Yo no puedo dejarme llevar por mis emociones. Yo no puedo, hermanos, desquitarme ojo por ojo y diente por diente, sino tengo que venir delante de Dios y pedirle guianza, pedirle que sea Él guiándome de la manera correcta. Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 4 de 2 Timoteo también: cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto los que estén vivos como los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Le está hablando a Timoteo. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Instrúyele con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Me falta poco para que yo muera, y mi muerte será mi ofrenda a Dios. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todos me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan
con ansias su regreso. Aleluya. Estamos esperando que el Señor Jesucristo arrebate a su iglesia. Oh sí, son momentos difíciles, son momentos que no esperábamos a principio de años, son momentos en los cuales nos han desconcertado, pero que para la iglesia del Señor Jesucristo, cuando lee la palabra, cuando hermanos entiende que son principios de dolores, la iglesia del Señor Jesucristo levanta su cabeza porque sabe que su redención está más cerca que cuando comenzó. El Señor Jesucristo en cualquier momento puede levantar a su iglesia. Y si nosotros también, como el apóstol Pablo, peleamos la buena batalla, si nosotros, como el apóstol Pablo, oh hermanos, en su tiempo también él tuvo, hermanos, tuvo retos, tuvo situaciones difíciles. Usted puede leer sus cartas y se va a encontrar tribulaciones, hermanos, difíciles, pero aún así él siguió adelante, él siguió creyendo en Dios, él siguió obedeciendo a Dios, él siguió hasta el último momento, porque sabía que valía la pena. Él entendió perfectamente lo que el Señor Jesucristo declaró: en el mundo vas a tener aflicciones, en el mundo vas a tener situaciones difíciles, en el mundo va a haber momentos en que vas a pensar que ya todo acabó, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo también nos declara a nosotros. Los retos están ahí. Para algunos es su situación, su condición, hermanos, económica, su situación en lo laboral, en los estudios. Muchos en situaciones difíciles en sus matrimonios. Otros con situaciones difíciles a causa de una debilidad, alguna adicción, algo que está simplemente en su vida y que saben que necesitan salir de eso. Para otros son sus sueños, hermanos, pero la buena noticia es esta: que si nosotros creemos este mensaje del Señor Jesucristo, que si nosotros, hermanos, primeramente hacemos caso de lo que el Rey de la Gloria nos dice, que busquemos primeramente su reino, y las demás cosas, hermanos, van a ser añadidas. Al buscar su reino y al encontrar su reino, vamos a encontrar justicia, vamos a encontrar, hermanos, esa plenitud de gozo, vamos a encontrar, aleluya, esa paz que el ser humano necesita, la paz interna. Pero no la paz, hermano, como el mundo la da. El mundo, hermanos, la paz que el mundo ofrece es cuando tienes paz, cuando todo está bien, cuando tienes tu cuenta que, hermanos, tiene algunos numeritos ahí y como que dices, bueno, tengo el mundo en mis manos. ¿Por qué? Porque estás económicamente bien. Pero esa paz se puede desvanecer en cualquier momento. No, la paz que Dios da sobrepasa todo eso. Del Rey de la Gloria que nos ofrece no está limitada a la condición, la situación que te encuentres, porque la paz que Él da es cuando Él está dentro de nosotros. Aleluya. Que aunque la situación esté muy fea y se vea, hermanos, como que no tiene arreglo todavía, nosotros podemos levantar los ojos al cielo y podemos decirle: todavía está sin control, Señor. Yo te invito, iglesia, yo te invito a intensificar tu búsqueda de Dios. Yo te invito, hermano, amigo, que nos estás mirando a través de esta transmisión, a intensificar tu búsqueda de Dios. El mundo en este tiempo necesita gente que sepa liderar, pero con sabiduría, no con sabiduría humana. Eso estamos viendo donde la sabiduría humana está llevando al hombre a divisiones, a pleitos. ¿Saben lo que el hombre busca? El hombre busca poder.
poder de uno sobre el otro. Es lo que el hombre busca, pero no, hermanos, los hijos de Dios. Los hijos de Dios están llamados primeramente a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el amor de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos. Es lo que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que proyectar allá afuera. Tenemos que pedir al Señor por el mundo entero, sí. Tenemos que pedir al Señor Jesucristo por esta nación, por nuestro estado, por nuestro condado, por nuestra ciudad. Pero también tenemos que pedirle al Señor Jesucristo por nuestra familia, usted mismo, por su vida misma. Aleluya. Que cada uno de nosotros, hermanos, antes de querer cambiar el mundo, podamos cambiar nosotros personalmente y poder, hermanos, entonces sí, proyectarnos, ayudar a alguien más. Porque cuando alguien toma el poder y su vida no ha sido transformada, esto es lo que sucede. El mundo en que vivimos. Pero cuando alguien que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya, Dios lo pone en un lugar de eminencia. Todos a su alrededor son bendecidos. Y es lo que la iglesia tiene que pedirle al Señor. Señor, sana nuestra tierra. Señor, sana nuestra ciudad. Señor, sana nuestro estado. Sana nuestra nación, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Para ti no hay nada imposible, Padre. Estás esperando que tu pueblo clame. Estás esperando, aleluya, que tu pueblo, Señor, que tu pueblo se humille, Padre Celestial. Que tu pueblo realmente, aleluya, lleve, Señor Jesucristo, a cabo ese papel, Padre Santo, que ha recibido de parte de ti. Porque todavía estás mirando. Todavía estás mirando, Señor Jesucristo. Todavía te estás asomando, Rey de la Gloria. Aleluya. A un mundo, Padre Santo, que no tiene dirección. A un mundo, Señor, que está sucumbiendo, Señor Jesucristo, al pecado. A un mundo, Señor Jesús, que te ha ofendido y te sigue ofendiendo cada día más y más y más y más. Todavía estás mirando. Todavía estás con tus ojos puestos en tu iglesia. ¿Qué es que la iglesia está haciendo? Si la iglesia está intercediendo, si la iglesia se ha puesto, aleluya, allá en medio. Porque el juicio de Dios, la ira de Dios, va a caer sobre el mundo. Pero en este momento, el Señor ha dado a la iglesia para que la iglesia interceda, para que la iglesia pida, para que la iglesia, aleluya, avance hacia adelante. Le ha dado poder, le ha dado autoridad, le ha llenado el Santo Espíritu para luchar contra esos principados, contra esas potestades, contra esos gobernadores de las tinieblas, esas huestes de maldad de regiones celestes. La iglesia, hermanos, usted y yo hemos sido puestos para eso. Y es el tiempo que Dios tenía preparado para nosotros. Así que tenemos que despertar, tenemos que abrir los ojos. Dios nos ha equipado. Dios nos ha dado acceso, se lo vuelvo a repetir, nos ha dado acceso a su presencia. Quiero que tengamos esto en nuestra mente. Que cada vez que nos pongamos a orar, esta noche, esa oración que usted hace antes de dormir, esa oración en la cual usted le pida a Dios que lo guarde, que lo protege, que le permita descansar, que en esa oración también haya este pensamiento: el mundo necesita respuestas.
El mundo necesita guianza. El mundo necesita a alguien que lo guíe con sabiduría. Inclusive nuestra familia necesita, nuestros hijos necesitan, nuestros hermanos en la sangre necesitan guianza. Y Dios lo quiere usar a usted. Dios lo quiere usar a usted. Iglesia, creamos en Dios. Confiemos en Dios. Y seamos esa iglesia. Esa iglesia que muestra misericordia. Esa iglesia que al ver a alguien en desgracia, en necesidad, no cierra su corazón, sino que va delante de aquel que todo lo puede y pide misericordia.